Romanos capítulo 13, luego de la pausa que tuvimos el domingo 25 y el domingo primero en cuanto a la exposición que veníamos trayendo de la carta a los romanos, retomamos y quedamos en la capítulo 13. En el día de hoy, con el favor del Señor, vamos a estudiar versículos 1 al 7. Sígame con su vista, por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. La mayoría de los avivamientos y reformas en la historia de la iglesia está relacionada con esta carta que tenemos ya un año estudiando. Los eruditos, teólogos, historiadores, todos coinciden que quizás es la carta más importante y más completa de todo el Nuevo Testamento. Si usted compara, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo tarda en explicar lo que es el Evangelio, definitivamente Romanos, en comparación de sus otras 12 cartas, es mucho más extensiva y sistemática. En ella él empieza hablando del pecado, la condición de los hombres, habla de la ley de Dios, de cuál es la utilidad de la ley de Dios, habla de la ira de Dios que está sobre los hombres, habla de la justificación, cómo los hombres pueden ser justificados delante de Dios, ya que tienen al castigo merecedor de Dios. Habla también de la santificación, habla de la morada y el poder del Espíritu Santo, habla de doctrinas profundas como la elección, la predestinación, habla del papel que jugó Israel precisamente en la revelación redentora de Dios, habla del papel de la iglesia en la revelación redentora de Dios, habla de la responsabilidad de la fe, habla de un sinnúmero de doctrinas importantes, pero sobre todo se ha denominado como la carta que habla con más claridad y con más, de manera más diáfana acerca del Evangelio. El gigante de la teología del siglo IV, conocido mejor como San Agustín, Agustín de Hipona o San Agustín, vino y fue convertido por el Señor estudiando Romanos. Aproximadamente 1000 años después de eso, otro monje también fue convertido estudiando Romanos, y ese fue Martín Lutero. Y el proceso de la Reforma Protestante precisamente se dio por el entendimiento que tuvo Lutero de la justificación por la fe sola, hablando o estudiando Romanos. Martín Lutero inclusive llegó a decir: Romanos es el más puro evangelio. Otro predicador también conocido, John Wesley, fue convertido por el estudio del libro de Romanos. Juan Calvino comentó acerca de la carta a los romanos, dijo así:
Cuando cualquier persona adquiere un conocimiento de esta epístola, se abre ante él una puerta de acceso a los tesoros más recónditos de las Escrituras. Otro teólogo, William Tyndale, que fue un anglicano, un ministro ordenado por la Iglesia de Inglaterra y fue responsable de la traducción por primera vez de la Biblia, del griego, del latín al inglés, dijo de la carta a los romanos lo siguiente: ningún hombre puede leer este libro con excesiva frecuencia o estudiarlo demasiado bien, porque entre más se estudia, más fácil resulta. Entre más se mastica, más agradable es su sabor. En cuanto más se escudriña a fondo, cosas cada vez más preciosas se hallan en él. Así de grande es el tesoro de cosas espirituales que yacen en él. Esos son breves comentarios y yo pudiera tardar realmente, sin exagerar, toda la hora trayendo citas de teólogos, pastores, historiadores sobre la importancia, la trascendencia, la magnitud de las riquezas espirituales que da una carta, el estudio de una carta como los Romanos. Ahora, al considerar el Evangelio según la carta a los Romanos, está una tendencia comprensible de hacer hincapié en la teología. Cuando se estudia la carta a los Romanos, inclusive al Evangelio según la carta a los Romanos, existe la tendencia comprensible de hacer un hincapié en la teología. Y esto es porque Romanos es considerada una carta magna de teología. Dicen inclusive que pareciera que Pablo hubiese tenido la intención, no lo fue, de escribir una teología sistemática. Que no ha habido obra literaria de teología más grandiosa que la carta a los Romanos. Y por eso existe la tendencia de que cuando se estudia, se hace el hincapié o la inclinación a solamente conceptos teológicos. Pero debemos recordar que el Evangelio, aunque de naturaleza teológica, es también esencialmente práctico. Es esencialmente práctico. Hermanos, el Evangelio del apóstol Pablo, explicado en la carta a los Romanos, es un mensaje transformador. La fe en Cristo debe ir acompañada de obediencia a ese Señor que se explica en los primeros 11 capítulos de la epístola de los Romanos. Los capítulos 12 al 15 están puestos por el Espíritu Santo allí precisamente para explicarnos que el Evangelio no se ha entendido verdaderamente a no ser que regule nuestra manera de vivir. Pudimos haber tardado un año o más. Martin Lloyd-Jones tardó 3 años y medio explicando la carta a los Romanos. Por supuesto, no estoy al nivel de un expositor como Martin Lloyd-Jones. Nosotros tardamos, o yo tardé un año. Y podríamos quizás tardar más, metiéndonos en esa profundidad de belleza y de teología que nos explica la carta. Pero, si esa comprensión que aparentemente pudimos haber tenido no está afectando nuestra vida práctica, entonces yo le quiero decir con toda responsabilidad, hermano, usted no ha comprendido el Evangelio. El señorío de Cristo y la morada del Espíritu
deben cambiar inevitablemente nuestra forma de pensar. Eso es lo que dice cuando comienza el capítulo 2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una fe que solo sirve como salvoconducto para llegar al cielo, esa es una fe que no está relacionada a la Biblia. Hermanos, una fe que solo sirve para verla como un salvoconducto para llegar al cielo, eso es una fe que no tiene que ver con la Biblia. Una fe que solo se preocupa por pavimentar el camino al cielo, no es fe cristiana. No lo es. La vida eterna no comienza en el más allá, comienza en el más acá. Eso es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, empezando desde el capítulo 12. Lamentablemente, algunos cristianos o verdaderos cristianos, bien intencionados, pero muy mal informados por no entender los principios del reino de Dios, muchos cristianos están todavía esperando un reino que ya se inauguró. El mensaje del Señor Jesucristo fue: el reino de los cielos se ha acercado. El reino que durante todo el último trimestre del año pasado o más, el pastor David nos estuvo explicando acerca de cuál es el mensaje de la Biblia. Ese reino fue inaugurado con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y está en su proceso hasta su culminación y establecimiento total, pero ya fue inaugurado. Es nuestro deber entonces la participación de ese reino. La fe cristiana no puede ser reducida al ámbito de lo espiritual solamente, de lo personal y lo individual. Según Romanos, se extiende inclusive a nuestras relaciones sociales. Eso fue lo que estuvimos aprendiendo cuando los primeros versículos y todo el capítulo 12. La doctrina del señorío de Cristo nos impide caer en la herejía maniquea de suponer que hay esferas en la existencia humana que son diabólicas y en las que Cristo no puede gobernar. El maniqueísmo fue una herejía que se originó en el siglo III y que básicamente decía a un rasgo general que así como la religión oriental, el yin y el yang, que hay dos fuerzas opuestas en el mundo, una es el mal y otro es el bien. Pero el reino del mal es donde reina el diablo, por ejemplo, para los cristianos. Los cristianos no tenemos que ver ahí. Hay un reino de luz que es nosotros, estamos en este reino. Pero entonces hay esferas de la vida, de la humanidad, que no pertenecen a Dios. Eso es una herejía. La palabra de Dios enseña que el mundo es el mundo de Dios y Él ha mandado al hombre que gobierne y que ejerza la voluntad de Dios allí. Para eso apareció el Hijo de Dios. No hay ser humano que no sea redimible y en consecuencia no hay esfera humana que no pueda ser transformada por el poder redentor de Jesucristo. Y eso es la vida social. Nuestra relación con la sociedad. Precisamente la Biblia dice que estamos en el mundo. Tenemos un compromiso de ser sal y luz del mundo. Eso fue lo que dijo el Señor. Por lo tanto, ese compromiso nos obliga a no aislarnos del ámbito social donde Dios nos ha puesto. De allí que surgen varias preguntas, que estoy haciendo esta breve introducción precisamente por nuestro texto de estudio. ¿Puede un cristiano involucrarse en la política?
¿Podemos dar opiniones acerca de cómo es el desenvolvimiento de una autoridad civil? ¿Puede el cristiano hacer campañas, manifestaciones de desacuerdo que representen nuestros valores? ¿Está permitido para el cristiano retar la autoridad? ¿Podemos dar apoyo o desaprobación a las autoridades que providencialmente tenemos? ¿Qué pasaría si las autoridades que Dios ha impuesto en determinado país, nosotros debemos pensar obligatoriamente en Venezuela, no defienden nuestros valores y no nos representan como precisamente los valores cristianos que nosotros obviamente pudiéramos estar deseando? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Pablo hace 2000 años ya lo respondió. Y aquí, hermano, que repito esas palabras de un siervo de Dios, la Biblia está más actualizada que el periódico de mañana. Cuando empecé, hice un recordatorio de la carta magna de teología y de evangelio que tiene esta carta. Pero inmediatamente, en una exposición tan profunda, clara y amplia del evangelio, el apóstol Pablo habla de la autoridad civil. ¿No le parece como extraño? Porque hasta allí llega el evangelio. Hasta allí llega el evangelio. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales el apóstol Pablo introduce la actitud del cristiano ante las autoridades civiles? Y él se propone en una exposición del evangelio entonces a decir cómo debemos comportarnos con el gobierno. A muchos les gustaría pensar, o de hecho hay comentaristas, porque los estuve leyendo, acerca del principio que se enseña aquí, sométase toda persona a las autoridades superiores, es que Pablo pudo haber dicho esto en una etapa donde, por ejemplo, el procónsul Galión le favoreció. Sin perder Romanos 13, vamos a Hechos capítulo 18. Nosotros sabemos básicamente, o tenemos cierta idea de cómo fueron el imperio romano con respecto al cristianismo, pero hubo ciertos gobernadores que a veces lo favorecieron, como por ejemplo al apóstol Pablo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 18, versículo 17. Perdón, versículo 12. Versículo 12 dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas, y los echó del tribunal. Entonces, en ese sentido, tenemos una autoridad romana que favoreció al ministerio del apóstol Pablo. Entonces, algunos dicen, ya que en este momento la autoridad romana, la autoridad civil, estaba cumpliendo esas funciones de orden de la sociedad que les determina Dios, entonces allí los cristianos deben someterse completamente, porque precisamente la autoridad romana sirvió para el cuidado de este caso, de este cristiano o de este misionero, el apóstol Pablo. ¿Será que era solamente esta enseñanza que estaba motivada y delimitada por las circunstancias? Mientras la autoridad haga el bien, sométanse. Pero ¿qué pasa si la autoridad no hace lo que nosotros nos favorecería? Nos rebelamos. Más allá de esto que acabamos de leer en Hechos 18, de versículo 12, la razón del apóstol Pablo parece más bien lo que dice el versículo 1 del capítulo 18 de Hechos también. Veamos lo que dice en los primeros versículos. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto.
y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y después dice lo que sigue la narración Lucas. Lo que estamos viendo acá es que Galión, el primero que leímos, de la provincia de Acaya, favoreció a Pablo. Pero Claudio, que estaba en Roma, en primer lugar, por una actitud antisemita, mandó a expulsar a todos los judíos de Roma. Acuérdense que nosotros estuvimos hablando en la introducción a la carta, y eso obviamente afectó a los cristianos judíos en la iglesia de la que estaban en la ciudad de Roma. Pablo se consiguió a Acaya y a su mujer allí precisamente porque habían sido expulsados, habían perdido sus propiedades, habían perdido su fuente de ingresos. En ese momento el imperio romano había sido una causa de tristeza para unos cristianos. Lo hizo en contra de los judíos, pero los judíos cristianos fueron afectados. Es por eso que vemos que cuando Pablo escribe la carta a los romanos, nosotros decíamos que es posible que ya ese edicto había terminado y los creyentes judíos que se habían sido dispersos estaban volviendo a la iglesia de Roma, estaban teniendo problemas con los creyentes gentiles, eso ya lo estudiamos. Entonces, precisamente, habría entre la iglesia, como habían sido afectados anteriormente por un emperador que los había afectado, entonces Pablo pudo haber percibido que en la iglesia había cierto descontento con las autoridades. Pero después de explicarle el evangelio, les dice contundentemente: sométase toda persona a las autoridades superiores. Viendo ese trasfondo, vamos a ver su contexto inmediato. Pablo está hablando en el capítulo 12 acerca de las relaciones entre los hermanos, las relaciones interpersonales. Él habla de la responsabilidad que tienen creyentes con otros creyentes. Eso lo vemos en el capítulo 12, versículo 17, cuando inclusive Pablo dice cómo deben comportarse con los enemigos. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Anterior a eso le dijo que bendigan a los que los persiguen, que bendigan y que no maldigan. Dice que se gocen con los que se gozan. El amor sea sin fingimiento. Orad unos por otros. Pablo le está diciendo que la comprensión del evangelio debe afectar las relaciones interpersonales entre los creyentes. Hablando de eso, él enumera tres temas básicamente en esa responsabilidad del creyente. Uno, los cristianos que tienen la vocación de la paz y por lo tanto deben renunciar al mal, incluso en el caso de que se les haga mal. Eso lo acabamos de leer en el versículo 17. En la sociedad donde te desenvuelves, estamos hablando de las personas, no con autoridad, pero en la sociedad donde te desenvuelves, si alguien te hace mal, tú no le pagues con mal. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En segundo lugar dice que la venganza está en las manos de Dios. No se venguen, amados míos, dejen lugar a la ira de Dios, el cual manifestará esa ira a su debido tiempo. Y en tercer lugar, los cristianos, lejos de hacer el mal, ellos deben practicar el bien, inclusive aquellos quienes les son adversos, en favor de sus enemigos, y dejar que Dios ejerza su juicio. En conclusión del capítulo 12, se trata de un llamado al sometimiento en las relaciones interpersonales, nacido del reconocimiento de que Dios es soberano y Él castiga el mal y recompensa al bien. Cuando Pablo hace eso y le ponen esos principios a los cristianos, cómo deben comportarse en sus relaciones interpersonales,
Entonces viene y pone en el capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. Es el mismo tema. En este caso, hacia la autoridad civil. En Romanos 13 también vemos un llamado al sometimiento, esta vez no entre personas, sino a las autoridades políticas, las cuales Dios ha delegado la responsabilidad de castigar el mal y de fomentar el bien. Note que es el mismo tema y vea la repetición de las mismas palabras, cómo los cristianos deben desenvolverse cuando están en la sociedad y cómo también es igual con las autoridades civiles. Vean cómo se repite las palabras mal y bien del capítulo 12, versículo 17 al 20. No paguéis a nadie mal por mal, porque procurad lo bueno delante de todos los hombres. En el capítulo 13, versículos 3 y 4 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. En el capítulo 12 le dice a los cristianos, no se vengan, amados míos, le dice en el versículo 19. En el capítulo 13 le dice, el vengador, Dios se va a vengar. ¿Y cuál es el instrumento que Dios va a utilizar para vengarse? La autoridad civil. De manera, hermanos, que las obligaciones y responsabilidades que tenemos para comportarnos entre la sociedad donde vivimos son exactamente la misma con respecto a la autoridad civil. Los mandatos que se nos dan en las relaciones interpersonales en el capítulo 12 están precedidos por un mandato del amor. Versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El mandato a someterse a la autoridad divina concluye también con un mandato acerca del amor. Capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino que el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nosotros dedicamos una predicación para entender lo que es el amor cristiano. ¿Qué es el amor cristiano? Es el actuar responsable que tiene cada hombre con su prójimo. Ese actuar responsable lo delimita Dios en su palabra. De manera que así como en las relaciones interpersonales debemos comportarnos de una manera, está motivado y marcado por el amor, igual con la autoridad civil está enmarcado y motivado por el amor. A Dios primeramente y luego al prójimo. Y Dios mete la autoridad civil dentro de esos deberes. ¿Lo estás viendo, hermano? Es muy importante que lo comprendas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Algunos comentaristas dicen algo. Hay 3 derechos fundamentales e inalienables en los hombres. Derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a buscar la felicidad. La autoridad civil fue impuesta para resguardar esos derechos. De manera que si una autoridad no cumple su función principal, entonces cayó en la categoría de no obediencia. Lo que nos hace preguntarnos de dónde se sacó que esos son derechos del hombre. Tienes derecho a la vida, a la propiedad, a la felicidad. Por eso es que de todos estos mandatos el principal es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso nos haría pensar de que Pablo está escribiendo consciente de que el Imperio Romano
protegía la vida, la propiedad de los ciudadanos y su derecho a la felicidad. ¿Eso era Roma? No lo era. Pablo no lo escribió en ese sentido. No solamente Pablo, hermano. Pedro también lo escribió. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El contexto cuando Pedro, no es Pablo, sino Pedro le escribe a estos hermanos, se ve en el capítulo 1, versículo 1, a los expatriados por toda Asia Menor. Es decir, estaban siendo, hermanos, perseguidos. Y eso se ve evidente en el capítulo 3, versículo 14 de la misma carta. Dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. A veces será la voluntad de Dios para el cristiano que padezca por hacer el bien. Capítulo 4, versículo 12 de Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La situación para los creyentes que le escribe el apóstol Pedro no era fácil, era de persecución, y en muchos casos fue la misma autoridad civil que estaba haciendo esa persecución. ¿Y cuál es el mandato del apóstol Pedro, hermano? Honren a la autoridad. Honren a la autoridad. La Biblia tiene mucho que decir sobre nuestra condición en Venezuela. Y cómo se comporta un creyente. Por si eso no te ha convencido, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La Biblia dice que el origen de la autoridad civil del Estado fue planificado por Dios en el orden de la creación de esta era presente, para precisamente conservar el orden de la sociedad, y que toda persona debe someterse. Ejemplos bíblicos de cómo se debe comportar un creyente ante la autoridad. Gloria a Dios si la autoridad en ese momento nos favoreciera. Pero ¿qué pasa si no nos favorece? Jeremías capítulo 25.
Jeremías capítulo 25, versículos 8 al 14. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, como le dice, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y las destruiré y las pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Haré que desaparezca entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. ¿Por qué? Y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Nosotros vemos después por las lamentaciones de Jeremías cómo fue el aplastamiento que hubo sobre la nación de Israel por los babilónicos. Y según Jeremías 25, 8 al 14, ¿quién trajo al rey de Babilonia? Él se atribuye la autoría, yo. Y él es mi siervo. Cuando dice la Biblia, él es mi siervo, Nabucodonosor, hermano, era ateo. Pero él es mi siervo. ¿Por qué es mi siervo? Porque él hace lo que yo quiero. Y vemos que el juicio sobre Israel cayó de parte de Dios y trajo al imperio babilónico para que hiciera y para que los pusiera como escarnio. Jeremías se lamenta y dice que veía a los bebés de pecho siendo estrellados en las plazas y las mujeres muertas a espada, de manera impune. Y esa manera, esa maldad con que actuó el rey de Babilonia, dice, yo lo traje, pero y de 70 años serán dispersos en Babilonia, y yo voy a jugar después al rey de Babilonia por su maldad. O lo trajiste y fuiste tú, o es responsabilidad de ellos, las dos cosas. Pero ahora, ¿quieren ver cómo demandaba Dios que aunque él había hecho un juicio sobre un ateo que se hizo una estatua y que obligaba a todo el mundo a darle honores y decirle que él era un Dios? Leamos Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículos 4 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Pero es un juicio, es un ateo, es un megalómano, es un ególatra. Desarrollen su vida normalmente y procuren la paz. De los babilónicos, no, que les venga el juicio de Dios. Procuren su paz. Yo los voy a castigar. Ustedes procuran la paz. ¿Cómo debe comportarse un cristiano ante una autoridad civil que no le es favorable? En esa transportación
iba también Daniel. ¿Recuerdan el profeta Daniel? Vamos al capítulo 1 de Daniel. Ustedes conocen la historia de Daniel, que él había sido consagrado para Dios. Para los judíos en ese momento habían ciertas dietas que no debían participar por razón de contaminación, por razón de su fe en el verdadero Dios. Están lejos de Jerusalén, están en pleno juicio, lo acabamos de leer. Pero Daniel, inclusive, en medio de la deportación, en medio de experimentar la desaprobación de Dios, porque está siendo cautivo y le quieren obligar a comer inclusive lo incorrecto, él se dirige y habla a las autoridades civiles en ese momento. Lo vemos en el capítulo 1, versículos 8 al 13. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pero ¿cómo lo hace, hermanos? ¿Qué dice la siguiente palabra? Pidió. Es un acto reverente y respetuoso. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 12. ¿Cómo se lo dijo? Te ruego. Mira, a mí tú no me contaminas, me irás a matar. Versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus ¿qué? Mire, yo soy hijo del rey, no sabes con quién te estás metiendo. Te ruego, hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Eso es un cristiano comportándose delante de la autoridad civil que no le favorece. ¿Y qué le dijo Daniel que era él? Un siervo. Ustedes conocen que Nabucodonosor tiene un sueño, él pide a sus magos que le revelen el sueño y aparte la interpretación. Como nadie puede y no se le consulta a Daniel todavía, él manda a matar a todos. O un autócrata. Es una persona de verdad peligrosa, pero el imperio babilónico. Pero cuando viene el que va a ejecutar a todos ellos, inclusive a Daniel y a sus amigos, en el capítulo 2, versículo 14, dice cómo Daniel intercede. Entonces Daniel habló como, hermanos, sabia y prudentemente a Arió, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. ¿Cómo se le dirigió Daniel a un oficial del imperio ególatra, pecaminoso y ateo? Sabia y prudentemente. Ustedes conocen la historia después que Nabucodonosor es su hijo, este es Nabucodonosor padre, luego viene Nabucodonosor hijo, pasan los 70 años, pero vienen los persas, tumban el imperio babilónico y ahora Daniel es cautivo en el imperio persa. En este caso es Darío. Cuando de repente por unas artimañas que le hicieron porque le tenían celo, hicieron que el emperador Darío edificara una torre también y que a cualquiera que no le diera adoración fuera echado a los leones, fuera muerto. Ustedes saben la historia que Daniel no obedeció el edicto del rey y entonces cayó la sentencia sobre él. Capítulo 6. A pesar de que Darío tenía en cierta estima a Daniel, era un pusilánime que hizo ese edicto sin darse cuenta de las cosas que estaba haciendo y hasta arrepentido estaba, porque él trató, dice el mismo Daniel, de liberar a Daniel de lo que él lo había metido. Sin embargo, no pudo zafarse de su propia ley. Entonces, capítulo 6, versículo 19, dice lo que sucede. El rey pues se levantó
muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, ¿cómo le dice, hermanos? Oh rey, vive para siempre. Eso es cristianismo. Daniel está delante de su verdugo, el verdugo que lo sentenció a muerte. Y cuando ese verdugo se le aparece: tú me sentenciaste a muerte, yo te deseo larga vida. Rey para siempre vive. De allí viene aquel famoso saludo en Inglaterra a la reina: Dios salve a la reina, a pesar que la reina los estaba matando. Así se comporta un cristiano con la autoridad. Eso no fue solamente en el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 26. Versículos 1 y 2. Está Pablo delante de un rey también, hermano, autoridad civil, y está preso. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a decir en su defensa, versículo 2, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas estas cosas. Un cristiano hablándole a una autoridad civil que lo tiene preso por una injusticia, porque él no había cometido delito. Pero cuando se le permitió hablar, me tengo por dichoso de hablar delante de ti. Luego pasa con Festo y está hablando en otro momento, en el versículo 20, en el mismo capítulo 26, versículo 24. Cuando Pablo está hablando toda su conversión, versículo 24 dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, ¿qué? Excelentísimo Festo. Se burló de manera despectiva. Hay una ofensa en que se burlen a uno delante de la gente. Tú lo que eres un loco. Y Pablo: no estoy loco, excelentísimo. Un cristiano hablando de la autoridad civil. El Señor, Pedro, vienen a capturar al Señor Jesús en el huerto, en el Getsemaní. Pedro, impulsado por defender la integridad física del Señor, saca la espada y mata, busca matar, porque no le da mal con el cuello, porque le tumba la oreja. Y el Señor Jesús le dice: basta, si matas a espada, ellos te van a venir a matar a espada, y yo no lo voy a impedir. Porque Romanos 13 dice: no en vano lleva la espada. El poder militar, la espada, le fue conferida a la autoridad civil, hermanos, por Dios. Y su uso es un uso comprobado por Dios. Algunos cristianos dicen: hay que decirle las cosas a la autoridad civil, porque Juan el Bautista se lo dijo a Herodes en su cara: no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano adúltero. Así es un hombre de Dios, valiente, que le dice las cosas en la cara, no tiene miedo. Sí, eso fue lo que le costó que lo metieran preso. Por estar preso lo decapitaron. Todo eso en presencia del Señor Jesús. Y el Señor Jesús no lo defendió. No le dijo: vamos a hacer una revuelta, muchachos, esa injusticia, vamos a sacarlo.
Juan el Bautista mandó a preguntar, epa, los números no dan, ¿eres tú o es otro? Sí, soy yo, pero yo vine a predicar el Evangelio, no a hacer lo que tú estás haciendo. Y no te mandé a ti a hacer eso tampoco. Preparad el camino al Señor. Él estaba bien mientras estaba en el desierto predicando. Se metió donde no era y el Señor no lo sacó. La actitud beligerante, hermanos, no le es permitido a ningún cristiano. A ningún cristiano. La actitud beligerante no se le permitió ni al apóstol Pablo. En un momento estaba ante también el sumo sacerdote y lo mandaron a golpear en la boca. Y Pablo respondió, Dios te golpeará a ti para blanqueada. El que estaba al lado le dijo, al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo tiene que retractarse. No sabía que era el sumo sacerdote. Porque escrito está, no injuriarás a un príncipe de tu pueblo. Ni al apóstol Pablo se le permitió hablar de manera beligerante ante una autoridad civil. ¿Cuáles son entonces nuestros deberes? Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Con respecto a la autoridad civil. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Cuál es la obligación del creyente con la autoridad civil? Orar por ellos. Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esto, hermanos, definitivamente es muy importante, sobre todo en nuestro contexto venezolano, donde precisamente nos podemos dar la libertad de hablar y de opinar. ¿Significa esto que nosotros debemos tener una actitud servil ante las autoridades civiles, que no debemos hacer nunca una crítica, que debemos aplaudir todo lo que ellos hacen, que debemos de alguna manera callarnos sin decir nada malo a pesar de que cualquier medida nos esté afectando, sí o no? La Biblia dice que podemos opinar, sin embargo, siempre debemos tener presente estos principios de manera subordinada, respetuosa y nunca pendenciera. Pero ¿cómo me sujeto a esa autoridad? Recuerden que está en el contexto de las relaciones interpersonales. Así, hermana, como te sujetas a la autoridad de tu esposo. Así como esposo, tú esperas que tu esposa esté sujeta a ti. Así como tú, hombre, esperas que tus hijos estén sujetos a ti. Bueno, ese principio de orden que se estableció en la sociedad, la Biblia dice, la autoridad civil también fue puesta para eso. Por lo tanto, los cristianos nunca deben hablar de manera difamatoria, irrespetuosa y de manera irrespetuosa hacia las autoridades, con todo y que lo desapruebes. Eso es cristianismo, hermano. Es más, tú nunca debes hablar de nadie de manera irrespetuosa y pendenciera, beligerante. Debes mostrar siempre respeto, humildad, subordinación. El Evangelio que no llega a esas áreas
no es el verdadero evangelio. En Romanos 13, cuando dice, de manera que quien se opone a la autoridad, la palabra oponerse es el contrapuesto de rebelarse, en quien se opone de manera armada. Está prohibido para los cristianos levantar un arma contra la autoridad civil. No deben apoyar sublevaciones armadas contra la autoridad civil. Es cierto que necesitamos también aplicar bien los principios. La autoridad civil, ciertamente desde el origen de la sociedad, que nosotros podemos hablar, o desde Génesis, o sea, desde después de la caída me refiero, ha tenido varios modelos. Han habido los imperios, las monarquías, y luego sucedió lo que fue la república, que primero era que se colocaba el rey por la decisión del Senado. Roma fue los primeros que empezaron con eso, y después lo que tenemos hoy en día como las democracias, que es donde el pueblo vota por quien sea su autoridad. Ahora, ya sea monarquía, imperio, democracia, o sea, cual sean los modelos en que Dios nos ha permitido vivir, nosotros debemos tener sumisión a la autoridad. Y empecé preguntando, ¿podrían los cristianos participar en política? ¿Podrían los cristianos abordar el tema de la política y tener conversaciones con otras personas sobre qué ideas, sobre qué planteamientos son mejores o no son tan buenos para la sociedad? Si diríamos que no, como se escucha a muchos predicadores decir, estaríamos diciendo que hay esferas del hombre donde Cristo no puede ser Señor. Y eso es una total contradicción de lo que dice la Biblia. Entonces, hermanos, quiero decir que sí. Un cristiano puede pertenecer a un partido político. Un cristiano puede formar un partido político y hacer un aporte a la sociedad en la que vive. Pero todo lo que haga debe ser siempre bajo los principios de la palabra de Dios. Un cristiano puede tener una conversación de altura sobre la desaprobación de ciertas leyes, pero una conversación madura, donde usted está haciendo sal de la tierra. No una donde se pone en Facebook, el gobierno no se quita. Ese no es el lugar de un cristiano decir sus opiniones, y mucho menos de faltar el respeto, mucho menos. Las conversaciones que tenemos privadas, nuestra manera de referirnos a las autoridades civiles delante de nuestros hijos para que ellos repitan lo mismo. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. No es de creyente. Un evangelio que no respeta eso. No, un cristiano que dice que ha alcanzado el evangelio y no trata a la autoridad civil con el respeto como la palabra de Dios lo manda, no puede decir que lo ha alcanzado el evangelio. Y si tú o yo caímos en este tiempo en uno de esos pecados, arrepiéntase y transforme su manera de vivir para darle gloria a Dios. Porque de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acorrean condenación para sí mismos. Dios es vengador de eso. Dios es vengador de eso. Así que, hermanos, es muy importante que tengamos cuidado, porque la Biblia dice que nos llamó para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Estoy diciéndoles que ahora debemos apoyar todo lo que se dice desde el punto de vista del gobierno venezolano. Estoy diciendo que vamos a honrarlo y a respetar como lo demanda nuestro Rey soberano. Que podemos emitir una opinión negativa, si en este caso tu opinión es negativa, hazla
sometiéndote a la autoridad, honrando al rey, hablando sabia y piadosamente, dándole el lugar que Dios le estableció. Que dicho sea de paso, sería la manera como siempre deberíamos de tratar con las personas. Esos son nuestros mandatos. Eso es el Evangelio, ¿no? Así que cuando la Biblia dice, cuando personas dicen, el cristiano es un apolítico, eso es falso. Y eso es una herejía maniquea. Hay una esfera donde no debemos opinar, donde el señorío de Cristo no debe llegar, no. De una u otra manera nosotros participamos en las cosas de la sociedad. Debemos hacerlo para la gloria de Dios, siempre. Entonces, con este principio, hermanos, que obviamente no agoté todo lo que dice la palabra de Dios, con el favor del Señor estaremos abordando inclusive el uso de la espada. ¿Por qué Dios lo hizo así? También coloca un criterio para evaluar a las autoridades. Evaluar no para desaprobarlas, sino en nuestro contexto del siglo XXI, donde se nos permite participar para elegir a las autoridades civiles, entonces tengamos un criterio bíblico para ver por quién uno debe inclinarse a votar. Hasta eso la palabra de Dios rige. Amén. Quiera el Señor ayudarnos y nos enseñe de verdad a vivir en sumisión a la autoridad civil para gloria y honra de su bendito evangelio. Amado Señor, gracias te damos, porque tu palabra es clara, Señor, y tu palabra, tu evangelio, que ciertamente nos ha llamado a tu luz admirable, a la venida del reino de Dios, Señor, definitivamente nos capacita para vivir en esta sociedad, en este mundo que estamos, Señor, para llevar tu gloria y para llevar tu honra. Señor, perdona nuestros pecados cuando precisamente violamos tus principios. Quiera, Señor, que haya sido por ignorancia, pero una vez que estamos al tanto, Señor, de lo que tu palabra dice, ayúdanos, Señor, a honrarte a ti, y en esta manera en particular, honrar nuestras autoridades civiles. Señor, nuestro contexto venezolano no ha salido de tu control. Tú eres soberano, Señor. Y las cosas que han ocurrido, tu palabra dice que tú envías todas las cosas para tu propia gloria y para el bien de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, por favor, a pasar por toda esta situación de la que estamos viviendo, pero de una manera que te glorifique y que te honre adecuadamente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Amén y amén.